¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes desde la redacción abierta de Intereconomía. Estamos en día 20 de julio. Viernes 20 de julio de 2018. Tenemos un programa refrescante, ¿no? Otra vez. Miguel, otra vez refrescante, como todos los días hasta que acabe el mes de julio. Bueno, y la primera semana de agosto también tendremos redacción abierta. Estará nuestro compañero Javi Torres acompañándoles. ¿Tú vas a estar aquí? Yo voy a estar aquí... ¿La primera semana de agosto? No, voy a estar aquí hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Luego... ¿Que también es con Javi Torres o no? Sí, la semana que viene va a estar Javier Torres con todos ustedes. Miguel, ¿tú dónde te vas a ir de vacaciones? Pues tengo pensado, Rafa, ir a tu tierra, a Valencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero a dónde exactamente? A Valencia Capital. Tengo allí amigos. Ah, muy bien. Bueno, de hecho mis mejores amigos son de Valencia Capital, fíjate tú. ¿Son valencianos? Sí. ¿Y le ves alguna similitud con mi forma de ser? O... Un poco, fíjate, sí. Se ven muy chistosos, muy bromistas y todo eso. Pero eso no se supone que erais los andaluces. Sí, pero bueno, somos todos un conglomerado de gente divertida, supongo. Los andaluces que tenemos aquí en la redacción, que son, a saber, Javier Torres y Miguel Gutiérrez. Bueno, y Pérez. Miriam también. Ah, bueno, sí. Y Emilia también. Tenemos muchos. No encajan demasiado con el arquetipo, el prototipo que se tiene de los andaluces. Estos son más bien sosos. Entonces... No dirán lo mismo los espectadores de la redacción abierta viendo el programa de ayer, ¿no? Bueno, el programa del Rambo de Cantabria. El Rambo de Cantabria. Miguel, vamos a hacer un breve repaso de en qué va a consistir hoy el programa de esta tarde, de la redacción abierta, y luego, si te parece, vamos ya directamente con las noticias más importantes, la información que hasta el momento se ha producido. Saben ustedes que en estos mismos instantes se está celebrando el Congreso Extraordinario del Partido Popular, del que habrá de salir un nuevo presidente. No será hoy, será mañana, pero el Congreso ha empezado ya. Vamos a tener a nuestra compañera Alba Vila, después de este inicio de la redacción abierta, aproximadamente dentro de 15 o 20 minutos, vamos a tener aquí a Alba Vila, que nos va a hablar sobre aquellas comidas que se produjeron el día de ayer entre los dos grupos, el de Pablo Casado y el de Soraya Sáenz de Santamaría. Pablo Casado con 8 exministros de los gabinetes de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría también con su equipo. Pablo Casado en un restaurante vasco de la capital de España y Soraya Sáenz de Santamaría comiendo un telepizza en mitad de una mesa con un aspecto, yo creo que calculadamente estudiado. De esto nos hablará y nos informará y también nos contará la última hora de ese congreso Alba Vila. Después tendremos al filólogo, profesor y escritor español Santiago Trancón. Él es leonés, pero estuvo viviendo mucho tiempo en Cataluña. De hecho, fue el autor del famoso manifiesto de los 2300. Él fue el redactor. Luego se unieron a ese manifiesto muchas más personalidades, pero él fue el autor y es una de las caras visibles, uno de los portavoces del partido Decide, Centro Izquierda de España. Es el nuevo partido al que también pertenece, por ejemplo, Pedro Insúa, o al que también pertenece, por ejemplo, Antonio Robles, aquel exdiputado de Ciudadanos que ha sido uno de los máximos defensores de la causa constitucionalista en nuestro país, en Cataluña más particularmente. Tendremos a Jesús García Conde, ya saben ustedes, economista, pero sobre todo es un gran crítico literario, escribe reseñas de diferentes libros, todos muy interesantes para Razón Española, y hoy nos hablará de la última reseña del último libro que ha leído. El libro, además, de un buen amigo mío, que fue durante muchos años director de La Gaceta, Quico Méndez Monasterio. Su novela, su primera novela, La calle de la luna. Vamos a conocer cuál es la opinión de Jesús García Conde sobre ese libro. Y también nos hablará del último libro de Pedro Fernández de Barbadillo, Eternamente Franco, que es un libro que acaba de publicar hace apenas una semana la editorial Homo Legends. Y por último, tendremos, como todos los viernes, de 8 a 8 y media, tendremos a Rocío Manzaneque, nuestra compañera, redactora, periodista y cinéfila empedernida. Nos va a recomendar las 3 películas que a su juicio son las más interesantes para ver este fin de semana en todas las salas de cine españolas. Y sin más dilación, Miguel, si te parece, vamos ya con la actualidad. Con la actualidad política, ¿qué hay de nuevo y qué podemos explicarles a nuestros espectadores? Bueno, mañana tenéis el gran día, por fin, Rafa, 21 de julio, se celebra, bueno, se está celebrando, pero se hacen las votaciones, votan los compromisarios para saber quién será el sucesor de Mariano Rajoy, Soraya o Casado,
Y en el día de hoy ha hablado Luis de Grandes, que es el presidente de esta comisión organizadora de lo que es este congreso del PP, nuestro congreso extraordinario del Partido Popular. Y él confía plenamente en que el discurso de Mariano Rajoy, que se hará el día de hoy, pues será objetivo, es decir, que aunque él haya estado muy cerca de Soraya en estos últimos años cuando ha sido presidente, bueno, y también en la oposición, que él no va a echarse al lado de Soraya ni al lado de Casado, sino que se va a mantener neutral, como dijo el propio presidente. Vamos a escuchar a Luis de Grandes. El presidente Rajoy es un señor, es todo un caballero, nadie lo discute y tiene el derecho de decir lo que quiera decir. Pero yo estoy seguro de que va a ser un discurso objetivo, recordándonos cuáles son nuestros valores, los que tenemos que defender y lo que espera de nosotros la sociedad española. No va a hacer ningún tipo de discurso seguro que tenga ningún viso de inclinación por ninguna de las candidaturas. Estoy absolutamente convencido de ello. Bueno, Rafa, que no se va a echar hacia ningún Este era lado. Luis de Grandes, es el presidente del comité organizador del Congreso, que ya ha empezado desde las 4 de la tarde, hace 2 horas que está funcionando ese Congreso. Estamos a la espera también de la comparecencia de Mariano Rajoy. Todo el mundo ha hablado de que podría aportar alguna novedad respecto de lo que se sabe hasta ahora, incluso decantarse para uno de los 2 candidatos. Mi opinión es que no lo va a hacer, entre otras cosas porque es el presidente, porque se debe a la neutralidad y además debe ser equidistante. Y para colmo, Mariano Rajoy es un hombre que siempre lo ha sido y ha sido una de las principales críticas que se le han hecho, de perfil bajo. No va a sorprender a nadie, es un hombre previsible. Me sorprendería mucho que diera públicamente su apoyo, aunque sé que en la intimidad él así lo desea, a Soraya de Santamaría. Yo estoy seguro que el presidente Mariano Rajoy prefiere que gane la que es su legítima heredera, la que le ha acompañado mano con mano durante todos estos años, pero no creo que se arriesgue a quebrar el Congreso por la mitad, entre otras cosas porque incluso podría ser contraproducente. Si le da el apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, es decir, si el aparato se quita la careta y apoya públicamente a Soraya, es posible que haya un efecto rebote, una suerte de pequeña revolución dentro del partido que acabe beneficiando a Casado. Es por eso que yo creo que va a mantenerse la neutralidad hasta el último momento. Ahí estamos viendo imágenes del Congreso, del actual Congreso que se está celebrando en estos momentos con las 2 candidaturas. Hemos visto a Soraya y ahí estamos viendo a Pablo Casado repartiendo besos y fotografías. ¿Deberías dar un pronóstico? Sí, yo me atrevo a dar un pronóstico que no viene sino a reafirmar el pronóstico que llevo haciendo las últimas semanas. Y es que gana Pablo Casado. Pero hoy subo mi apuesta. Gana Pablo Casado por más ventaja de la que se pensaba, de la que yo al menos pensaba. Creo que no va a estar tan ajustado como se venía analizando. Creo que gana, por supuesto, Pablo Casado, pero con cierta holgura. Esperemos que así sea para recuperar ese PP de las ideas y no al PP pragmático, economista y punto pelota. Exactamente. Y bueno, Rafa, Luis de Grandes también ha sido preguntado por otra cuestión, ha sido preguntado por cómo se ha desarrollado esa campaña política, esa campaña para recoger apoyos, y en su opinión ha sido una campaña bastante limpia en la que no ha corrido la sangre. No ha corrido la sangre, ni poca ni mucha, ha habido elegancia y ha habido en algunos momentos tensión, ¿no? Esto, yo he dicho al principio, no sé si con fortuna, que esto no serían unos juegos florales, pero que no debiera ser Juego de Tronos. Esto no serían unos juegos florales, pero que tampoco iba a correr la sangre. Porque tampoco ha sido Juego de Tronos, ¿no? Como la serie, que no ha sido... Bueno, sí, muy buen símil. No, ¿tú has visto, por cierto, Juego de Tronos? Buenísima. ¿Sí? Espectacular. ¿Todas las temporadas? Todas, estoy a la espera de que saquen la última. Y la última la séptima ha sido escandalosa. No, a mí me gustaría verlo, lo que pasa es que llevan ya tantas temporadas y tantos capítulos que me da un poco de pereza. Tienes verano, ¿no? Sí, pero claro, en verano no me apetece tampoco meterme a ver una serie. Pero sí, es una de las que tengo pendientes. Bueno, que sí, que no ha sido unos juegos florales, pero que tampoco ha sido un baño de sangre lo que se ha producido estos días. ¿Qué más? Bueno, Miguel. Rafa, vámonos a Cataluña, como siempre.
Y vamos a escuchar en primer lugar al presidente Quim Torra, porque ha hecho referencia, pues bueno, vamos a ir paso por paso cronológicamente. El juez Llarena ha retirado todas las euroórdenes, viendo que no tienen efecto, ha retirado la euroorden que había en Bélgica, la euroorden que había en Alemania, la euroorden que había en Escocia. Y de esto se están jactando, se están alegrando ahora mucho los independentistas. Ha sido el primero de ellos Quim Torra, que incluso que parece que no se da cuenta de que los poderes están separados en justicia, el poder legislativo, en ejecutivo y en judicial, pues no se da cuenta, y le pide a Sánchez que la justicia deje de ser tan arbitraria. Nosotros sabíamos que teníamos la razón, hoy lo constatamos de nuevo. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos. Creo que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo. Nosotros hemos recibido hoy, por ejemplo, la felicitación de la primera ministra escocesa, puesto que se anula evidentemente el juicio a Clara Ponsatí. Insisto, pedimos explicaciones al gobierno español ante esta justicia que es todo menos justa, ante esta indecencia de que continúen presos políticos en España un día más, y exigimos la salida inmediata de los presos políticos de las cárceles y el retorno de nuestros exiliados. El retorno de nuestros exiliados. Ay, Quim Torra, Quim Torra. Bueno, vamos a esos temas veraniegos tan propios de esta época estival, sí, y que no tienen nada que ver con la política, y que hay muchas veces que son incluso más interesantes que una información política de la que muchas veces ustedes están saturados. ¿Qué dos noticias tenemos? Creo que tenemos una sobre medicina y otra sobre turismo, ¿no es así? Vamos con el turismo, Rafa. Venga. Porque, como bien sabemos, España es una gran potencia turística mundial. De hecho, somos los segundos del mundo, por detrás de Francia, cosa que a mí me sorprende, porque yo pienso que tenemos más cosas que ver que Francia, por ejemplo. Y en tercer lugar está Estados Unidos. Pero el turismo en nuestro país se ha ralentizado en el último año en un 1,9%, que bueno, tampoco es un problema porque sigue creciendo. Antes crecía, el año pasado crecía a un 3,9%, este año crece a un 2%. Vamos a ver ese vídeo, esa declaración desde Exceltur. Este segundo trimestre, un segundo trimestre que es verdad que, como anticipábamos, pues ha reflejado una normalización en los crecimientos de la actividad turística, una normalización que se cifra en ese indicador de PIB turístico que elaboramos en un crecimiento del 2%, frente al 3,1% que creció en el primer trimestre del año, y que refleja esa ralentización en el crecimiento de la actividad turística, incluso mayor de la que nosotros esperábamos. Es verdad que en este segundo trimestre se han producido una serie de elementos atípicos que ha hecho que el turismo crezca menos de lo que en principio, como decía, se anticipaba, ¿no? Esto quiere decir que el turismo está creciendo, pero está creciendo la mitad de lo que crecía el año pasado. ¿Esto es preocupante? Bueno, pues lo que están diciendo todos los expertos y los responsables de los gremios hoteleros y turísticos están diciendo que ya no hay que crecer en cantidad sino en calidad. Es decir, somos un país pequeño en comparación con otros grandes países gigantescos del mundo, y sin embargo estamos en la segunda posición del planeta en cuanto a recibimiento de turistas. Bueno, pues dicen que no hay que obsesionarse con el número, y hay que obsesionarse con el dinero que dejan esos turistas y con la calidad de esos turistas, que habría que convertir a España en un país ya no tanto de sol y playa, que también es un modelo exitoso, pero introducir el turismo de interior, introducir el turismo cultural, el turismo de tipo histórico, y sobre todo atraer a turistas que hasta ahora no venían. Miguel, esta gente de Exceltur que acaba de dar esta información, ¿estos qué son? Son la Alianza para la Excelencia Turística de España. Es decir, yo supongo que son una especie de fundación, una especie de asociación hotelera, realmente de turismo en general, de toda España, y que busca eso, lo que tú has dicho, dar un salto en calidad, y que realmente no tiene por qué subir el número, pero sí la calidad, porque calidad iguala más precio y más ingresos por ende. Rafa. Sí, que se puede
aumentar el ingreso vía turismo, que es una de nuestras patas del PIB, creo que es el 10 o el 12% del PIB del país, tiene que ver con solo un sector, que es el del turismo. Bueno, pues que ese PIB puede seguir creciendo aunque no siga viniendo tanta gente. ¿Por qué? Porque esa misma gente se deje más dinero. Es una posibilidad, sí, grandes rasgos. Y antes de irnos a publicidad, otro asunto que no tiene que ver con el turismo, pero que tiene que ver con el consumo de alcohol y el tabaco. Pues bueno, como sabemos, el consumo de alcohol de forma excesiva y el consumo de tabaco simplemente por consumirlo, pues son muy malos para la salud, por así decirlo, ¿no? Rafa hablando en plata. Y es que se ha hecho un estudio y que ha demostrado que el 75% de los cánceres que tienen que ver con la cabeza y con el cuello son producidos por el consumo de estas dos sustancias, el tabaco y el alcohol. Vamos a ver ese pequeño vídeo. Bristol Myers Squibb, en colaboración con el Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello, el Grupo Español de Oncología Radioterápica en Cabeza y Cuello y la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello, ha presentado la campaña Mensajes del Corazón a la Cabeza, en la que han informado sobre este tipo de tumores. Pues los principales factores de riesgo son el alcohol y el tabaco, que además funcionan como sinérgicos a la hora de potenciar el efecto cancerígeno. Tras superar 2 carcinomas, uno de lengua y otro de garganta, ambos pertenecientes al grupo de cánceres de cabeza y cuello, Mayra Gómez Kem se ha mostrado muy involucrada con esta iniciativa. Es un camino duro, es difícil, vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir, pero se puede. Yo soy el ejemplo vivo de que no hablo como antes, pero hablo. Numerosos asistentes han querido dejar su mensaje de apoyo a todas aquellas personas que padecen este tipo de enfermedad y solidarizarse con todos ellos. El mensaje de esta campaña es: no empiecen a fumar, sobre todo la gente joven. Y si usted fuma, déjelo. Y no beba alcohol en exceso, somos demasiado permisivos con el alcohol también. Según los especialistas, conocer su base sintomática es fundamental, ya que a través del diagnóstico precoz se conseguiría parar este tipo de tumores en un 70-75% de los casos. Consultar a tiempo puede permitir que las cirugías sean mucho menos mutilantes. Los cirujanos de la zona ORL, tanto los otorrinos como los cirujanos maxilofaciales, han mejorado muchísimo las técnicas de resección conservadoras. Una campaña con la que se pretende concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el cáncer de cabeza y cuello, del que se diagnostican entre 12.000 y 14.000 casos al año en España, ya que la incidencia podría aumentar a 16.000 en los próximos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta, a las 6:26, ahora y 27, las 6:30 prácticamente de la tarde en la península ibérica. 5:27 en Canarias. Bueno, han visto ustedes qué coordinación, ¿eh? Alba Vilalaje, ¿han visto ustedes qué guapa viene hoy? Gracias. Eres muy guapa, Alba. ¿Sí? Sí, sí, aunque te sorprenda que te lo diga yo, que no puedo decírtelo. ¿Cómo lo has dicho? Le digo esto a pesar, voy a confesar una cosa que luego me vas a regañar, que no es en directo, pero es durante la publicidad. Alba Vila y otra gente del sector de la tele me lanzan objetos con la intención de despistarme. No es en directo, aunque hay veces que sí que es en directo. Desconozco, no sé de qué me está hablando. No sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Vale, me lo imaginaba. No sabe, no contesta. Yo que soy una persona que en la redacción suelo ser un tipo pacífico, un tipo cordial, un tipo que no, en fin, que lo único que procura es ayudar y sin embargo tengo la hostilidad de todos mis compañeros, en fin. ¿Qué te han dicho, Alba, con respecto al otro día, este reportaje que hicimos, este documental sobre el turismo en tu tierra? Pues a la gente le ha encantado. Es que lo hiciste muy bien, se notaba, y luego al día siguiente vino Miriam y habló, lo sabes, vino de Granada, de Andalucía. Y se nota cuando una persona vive lo que está contando, se nota que es tu tierra, se nota que te gusta, que la amas. Salió muy bien, súper natural y se notaba el entusiasmo. Y además, a medida que íbamos hablando, yo decía,
joder, tengo que contar esto y esto y esto. Es como que se me quedaban un montón de cosas en el tintero y que no se nos acababa el tiempo, porque al final creo que hasta nos pasamos de tiempo y todo. Nos pasamos 10 minutos, es una barbaridad. Hicimos casi otro programa, otro espacio dedicado a Alba completo. Pero en fin, yo creo que es una buena idea y voy a procurar seguir trayendo a otros compañeros de la redacción, que tenemos afortunadamente gente de todos los sitios de España, para que nos hablen de sus tierras ahora que es momento de viajar por el país. No hace falta que se vayan ustedes a Suiza o a los Estados Unidos. Con los lugares más bonitos que tenemos en España, desde luego que no. Tenemos un país, efectivamente, que tenemos Mediterráneo, tenemos Atlántico, tenemos Cantábrico, tenemos la España verde, tenemos la España seca, tenemos gastronomía para dar y tomar, de manera que no hace falta que se vayan de aquí, en serio. Bueno, Alba Vila hoy no viene a hablar de Galicia ni de su tierra, viene a hablar del Congreso del Partido Popular, que como les decía, hace exactamente 2 horas y media que ha empezado. Pero antes de contarme la última hora, Alba, te pediría que nos retrotrayéramos 24 horas al día de ayer, cuando los dos candidatos celebraron quizá la última reunión, sí. Cada uno con su grupo de influencia. A ver. Pues el plato fuerte, como dices, es mañana, pero ayer todos los apoyos tanto de Pablo Casado como de Soraya Sáenz de Santamaría quisieron compartir mesa. La de Pablo Casado ya era una comida programada desde hace una semana, ahí le están viendo, y cuenta con los 7 exministros de Mariano Rajoy: José Manuel Soria, Rafael Catalá, Isabel Tejerina, Dolors Montserrat, Zoido y Cospedal. Como vemos, se trata de ministros que han sido muy críticos con Soraya Sáenz de Santamaría, que se han reunido en muchísimas ocasiones durante los últimos años, y la imagen que pretende mostrar con esto Pablo Casado es como la transición del anterior gobierno al nuevo Partido Popular presidido por él. Esta comida empezó a las 2, se alargó hasta las 5 menos cuarto de la tarde, fue un asador que además he leído esta mañana, se llama Jaialai, que creo, igual me estoy colando, que en euskera significa felicidad. O sea, que es un poco ahí de simbología. Es un asador vasco, parece que, ¿sí? A pesar de ese nombre, parece que yo no lo conocía, desde luego, que es un sitio muy, en fin, con mucho predicamento en la capital de España. Y contrasta mucho esta imagen en un restaurante caro, con ese fondo de madera, forrado de madera, con aquí los miembros del Partido Popular, pues muchos de ellos encorbatados y trajeados. Contrasta mucho con la siguiente imagen, que es la otra comida. Eso es, la de Soraya Sáenz de Santamaría. Parece que es una comida un poco más informal, comiendo pizzas. Ha sido en la calle, bueno, en la sede de Génova 13, y ahí vemos una imagen que también llama un poco la atención, porque si Casado estaba arropado por 7 exministros, en este caso Soraya lo hace únicamente con 4, con Alfonso Alonso, Fátima Báñez, Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal, y también otro ministro de la época de José María Aznar, de Javier Arenas, que fue titular de Trabajo. Pero parece que se pelean, como vemos en estas imágenes, por ver quién es más natural, quién hace la comida más barata, pero parece que Soraya se quedó con hambre. A ver, ¿cómo está esto? Se quedó con hambre porque 2 horas más tarde, según apunta OK Diario, se fue a un restaurante italiano de Madrid, y no uno cualquiera, uno de los mejores restaurantes italianos de Madrid, a comer. ¿Pero a comer otra vez? A comer otra vez. Y este restaurante nos hemos documentado, y el precio de, bueno, por barba son 55 euros sin comida, o sea, sin bebida y sin pan. ¿Se puede saber el nombre del restaurante? Sí, lo tengo aquí apuntado porque tiene un nombre un poco rarito: Ars Vivendi. Ars Vivendi. Sí. Un restaurante italiano incluyendo la bebida, pues serán 65 euros por cabeza. Yo nunca había visto un restaurante italiano tan caro, desde luego. ¿Y quieres que te diga qué comió Pablo Casado? Ah, ¿se sabe? Se sabe, porque ayer Margallo estuvo en El Gato al Agua, como sabes, y había varias informaciones que decía los ministros con Casado se comen un chuletón. Pues no, Margallo dijo que no se habían comido un chuletón, que habían sido unos chipirones. Unos chipirones. Eso es. Ah, y por cierto, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Este restaurante, he leído que había tenido mucho protagonismo político y que había sido el lugar de muchísimas reuniones de personalidades conocidas durante la transición y también durante la guerra civil. O sea, que es un restaurante con solera, es un restaurante que debe tener... Muchísima simbología detrás de estas comidas. Bueno, sobre todo más de la de Casado que la de Soraya, y lucha por ver quién es más arropado por ministros. Alba, estas dos imágenes, a mí, no sé si te ocurre, yo tengo una sensación, a ver si la compartes. ¿Sí?
este restaurante de solera, con madera, con los comensales trajeados y encorbatados, me pegaba más para la otra candidatura. ¿Tú crees? Y a Pablo Casado me pegaba más viéndole comer pizza. Pues yo fíjate que creo que no, porque Soraya... Yo creo que esta imagen, por ejemplo, agrada más a la izquierda de nuestro país sí. que al propio Partido Popular. Bueno, pues también te puedes tener razón, sí, efectivamente. Si una imagen más desenfadada, que te gastas 10 euros en comer o 8 euros... Una de esas cualidades que sirve como de virtud y al mismo tiempo de defecto para Casado es que sea tan joven, asombrosamente joven. Entonces, esa imagen además no aparece informal, aparece incluso hasta vestido con corbata, como muy serio, no sé, representando como si fuese el partido tradicional. ¿Y tú crees que al votante, no hablo de a los españoles en general, ¿tú crees que al votante del Partido Popular esta foto en un restaurante bueno, trajeados, tal? Yo creo que le representa. Ya, yo creo que también. Igual al votante más joven le representa más la otra imagen. Y por eso también yo creo que Soraya quería como hacer algo más informal, en plan, Casado organiza una comida con una semana de antelación, pues no, yo estoy aquí comiendo en mi oficina, tan normal con mis compañeros, terminando la campaña. Bueno, comiendo la primera vez, porque luego comí una segunda vez, que es una cosa que no sabían ustedes. Alba, ¿qué más tenemos? Esto con respecto a lo que pasó el día de ayer. Hoy, a las 4 de la tarde, ha empezado ya el Congreso, pero antes se han conocido una serie de encuestas. Se han conocido datos. Encuesta de Demoscopia para OK Diario, a ver si podemos verla, da como ganador a Pablo Casado, con un 50%. Del partido, disculpen, Soraya Sáenz de Santamaría con 39,8%. Cabe destacar, eso sí, que esta encuesta se ha hecho llamando a 800 concejales, por lo que no son compromisarios, entonces tampoco nos podemos fiar mucho. ¿Qué es lo que dicen desde ambos bandos? Pues desde el equipo de Pablo Casado se ven ganadores con un 70% y Soraya Sáenz de Santamaría con un 63%. ¿Cómo saben esto? Pues porque cada equipo de cada uno de los candidatos ha llamado por conteo. Quiere decir el conteo que han llamado uno a uno a los compromisarios o a los diferentes dirigentes territoriales para conocer qué era lo que iba a votar cada compromisario. Bueno, pues y le salen estos datos. Datos un poco... Hay unos cuantos compromisarios que son mentirasillos, porque si a los dos le salen por ganador... Vamos a ver esa imagen que ven ustedes, que se ha producido hace 2 horas escasamente. Es el himno nacional al principio, en la inauguración del Congreso Extraordinario del Partido Popular. Vamos a verlo. Que se pongan en pie, porque va a sonar el himno de España. En orfandad, sin el liderazgo y el respeto que siempre nos mereció tu comportamiento. Hemos tenido... Señor presidente, yo no quitaré tu retrato de mi mesa de trabajo. No hay razones para olvidar lo que ha sido para nosotros. Hay muchas razones para agradecer lo que has hecho por España.
Bueno, ya han visto ustedes las lágrimas de Mariano Rajoy después de recibir el aplauso de esas casi 4.000 personas que puede haber en este Congreso Extraordinario del Partido Popular. Y después de escuchar, por supuesto, el himno nacional de España, con todos los compromisarios en pie. Visiblemente emocionado, como decíamos, y ahora mismo está hablando Rajoy, está agradeciendo al partido todo lo que ha hecho, dice que tiene muchos compañeros, que se lleva amigos de por vida y que siempre se va con una satisfacción enorme. También se ha mostrado muy emocionada María Dolores de Cospedal, como hemos visto escuchando el himno, y también cuando ha hablado, que ha terminado hace unos 15-20 minutos, Cospedal en su discurso también ha agradecido, ha dejado la Secretaría General del partido y ha recordado todas las... Bueno, ha empezado su discurso recordando a Rita Barberá, ha querido recordar las víctimas del terrorismo y se ha emocionado también mucho cuando ha agradecido todo el apoyo que ha recibido de su familia. También ha hecho menciones a la corrupción, dice que esas personas que intentan dañar el partido, que no los quieren en este proyecto y que van a seguir luchando por quitarse esa lacra de encima. Bueno, Te cuento una anécdota. Venga. Que me gusta mucho. Las anécdotas son súper interesantes, a mí es lo que primero leo. Cuando Cospedal se ha levantado para ir a dar el discurso, todo el mundo se ha levantado a aplaudirla, sí, menos una persona. Adivina Cospedal. quién. ¿Soraya? No se ha levantado. No me digas. No se ha levantado. Pues eso puede ser, eso no es una anécdota, eso revela mucho de... O sea, puede ser la imagen, la imagen del Congreso. Es decir, todos en pie menos Soraya. Todos en pie menos Soraya. Y mucha atención al discurso de Rajoy, porque sabemos que es gallego, pero esta mañana Alicia Sánchez Camacho, lo veremos luego en el informativo, esta mañana en declaraciones a una radio, ha dicho que había que estar muy pendientes a su discurso porque igual entre líneas dejaba caer quién podría ser su favorito. Bueno, pues es posible. Saben ustedes que a Rajoy le gustan mucho las figuras retóricas, las metáforas, y es muy críptico cuando quiere. Hay que leer entre líneas. Y además es gallego, esa condición que solo tenéis unos cuantos privilegiados. Vamos a saber, porque ahora mismo está el expresidente del gobierno hablando, vamos a saber todo lo que ha dicho y si de verdad se puede extraer algún mensaje encriptado a partir de las 8:30 con el informativo de Intereconomía con Alba Vila y Javier Torres. Y veremos más anécdotas también. Mil gracias, Alba. Buen fin de semana. Igualmente. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Santiago Trancón, ya saben ustedes, el filólogo, escritor y uno de los puntales en la defensa de esto que se ha venido a llamar el constitucionalismo en Cataluña. A la vuelta de Publi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo a la redacción abierta. Son las 7, casi menos 10 de la tarde y estamos en presencia del filólogo, del escritor y del miembro de Decide, uno de sus portavoces, Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, como siempre. Nada, solo faltaría. Aquí a practicar verdaderamente ejercicio de discusión de posiciones distintas y es lo más maravilloso que puede haber que hemos perdido, ¿no? Solo faltaría la plática. Vamos a practicar ejercicios desde posiciones distintas y también a platicar. Santiago Trancón, yo sé que has estado viendo en la anterior intervención, aquí estaba mi compañera Alba Vila, estabas viendo unas imágenes del Congreso Extraordinario que está celebrando en estos momentos el Partido Popular, aquí en la capital de España, y veíamos todos cómo el Congreso se inauguraba con el himno nacional y la bandera constitucional de fondo. ¿Qué sensación has tenido? Si te digo la verdad, vamos a decirlo sin miedo, repugnancia. ¿Repugnancia? Repugnancia. No se puede tolerar que un partido que ha ido cediendo la idea de nación, que ha claudicado clamorosamente en todos los frentes donde ha habido verdaderamente conflicto, pretenda ahora lavar su imagen colocando un banderón y un himno nacional y saltándosele las lágrimas a la Cospedal. Eso es cinismo, hipocresía. Ese es el ejemplo de la política basura, así lo digo claro. Me da igual cuando lo hizo Pedro Sánchez con aquel banderón que se colocó detrás. Primero, o esos símbolos los asumes con naturalidad y luego demuestras que estás en coherencia con ello, pero no haces una exhibición
como este caso, totalmente ostentosa, ¿para qué? Para callar. Luego, claro, oyes a Rajoy y lo de Cataluña es una balsa, es una maravilla, él lo ha solucionado todo. Claro, con esa visión del mundo y de la realidad, uno dice, bueno, pues es lo que pasa. Este congreso es todo, vamos, es una feria donde la dignidad de la política está todavía más por los suelos. Y es otra de las cosas, ya te digo, que a nosotros como partido nos preocupa, es que la política hay que dignificarla. Y dignificarla de verdad, de dentro, con sentimientos nacionales profundos, pero no con exhibiciones. Mira, dime de qué presumes y te diré de lo que te falta. Es que es un ejemplo evidente. No digo que no haya gente dentro del PP realmente consciente, pero estos no han sido coherentes con esa idea. Bueno, pues... Y hay que reprochar en este caso a la derecha que de verdad no asuma la idea de nación con todas las consecuencias. Cree que con este apaño entre ellos y tal, pero no, esto no se arregla con apaños. Yo te voy a decir mi opinión con respecto a esto, a ti y a todos los espectadores. Lo que acaba de decir Santiago es perfectamente legítimo y de hecho yo creo que tiene razón. Es decir, el Partido Popular ha fallado a los intereses nacionales durante mucho tiempo. Sin embargo, y también compro que en tanto que ha fallado es un ejercicio de cinismo reivindicar ahora los símbolos nacionales como la bandera y el himno. Sin embargo, si elevamos el debate y nos alejamos del momento actual y nos elevamos y vemos la historia de España, la historia reciente de España desde cierta altura, yo creo que esto es un gesto positivo. Es un gesto positivo, ¿por qué? Porque ayuda a la normalización y a la visibilización de unos símbolos que llevan demasiado tiempo guardados en un armario bajo 7 llaves, como estaba el sepulcro del Cid, según decían los regeneracionistas. Yo creo que esa imagen, con una enorme bandera de España detrás de los miembros del partido más importante del país, es muy positiva. Y sería aún más positivo que esa imagen se replicara en todos y cada uno de los partidos. Que sí, que luego pueden traicionar esas ideas, y es muy grave. Pero yo creo que este gesto ayuda a normalizar y además le dota al Partido Popular de una fuerza y de una potencia discursiva gigantesca. Que sí, que estamos de acuerdo que ha fallado a los intereses nacionales, pero desde un punto de vista de la normalización de la nación, yo creo que es positivo y ojalá supiera la izquierda reivindicar lo mismo que está haciendo la derecha. Rafael, te compro el argumento y lo acepto, pero le doy una interpretación siguiente, que es a pesar de, digamos, lo que sí esto demuestra es que hay un movimiento soterrado, fuerte, potente, de personas que ya han perdido el complejo de la identificación con la bandera y el himno por lo que significa, y que el PP se vea obligado, digamos, a hacer esa manifestación pública de ello es positivo. Pero lo importante al final es que esto no quede en gestos. Y si me preguntaras si Solaya, si Casado, lo que sea, te diría, mira, aquel que se sienta empujado un poco, ya sea por la necesidad de mantener el poder, ya sea porque no quieren perder más votos o por lo que sea, que tiene que engancharse a la defensa de esos principios nacionales y a poner un poquito de orden al menos, bienvenido sea. Por lo menos, si vamos hacia el precipicio, ya hay una llamada de alerta ahí en medio, diciendo, la mayoría estamos asustados, ten cuidado, mira que... Y, bueno, la política al final es el arte de acomodarse un poco a la voluntad de la mayoría, de manera muy tortuosa y difícil, le está costando al PP, pero es posible que entre por una cierta senda. Ojalá y vaya por ahí. Yo en ese sentido, ya sabes que siempre he dicho que el país necesita una derecha consciente, bien organizada, y que sería el primero en alegrarme que eso que esboza y que tú positivamente quieres ver en ese gesto realmente se convirtiera en una realidad. No me preocupa eso. Sí me preocupa que eso sea meramente una táctica circunstancial y que, pues yo que sé, no aborden los verdaderos problemas. ¿Van a entrar en una reforma constitucional? ¿Has oído hablar a Casado y al otro del tema de la reforma de la Constitución? ¿Qué quieren hacer? ¿Van a seguir el juego al PSOE y a Podemos? ¿Qué tipo? Claro, hay que empezar a poner los pies en el suelo y ver si realmente España va a encontrar cauces democráticos
para resolver el desmoronamiento del Estado en el que estamos ahora. Además, porque también has jugado un papel protagonista. Saben ustedes que fue uno de las cabezas visibles y el que redactó aquel manifiesto de los 2300. De manera que tienes, Santiago, una perspectiva histórica mayor. ¿Tú detectas efectivamente una normalización de los símbolos? Y si es así, ¿cómo explicar que a la vez se esté produciendo un proceso de ruptura en una parte del Estado? En esto hay que tener sentimientos un poco controlados, porque por un lado, si uno analiza determinadas cosas puede caer en un pesimismo total. Si analiza otras, pues encuentra atisbos de esperanza. Entonces el equilibrio está, como yo a veces utilizo una expresión, un poco que hay que ser alarmistas controlados, o hay que ser pesimistas positivos o pesimistas activos. Bueno, unir, digamos, eso es porque la realidad hoy está en una situación ambigua. No podemos aventurar ni que vamos hacia un lado, ni que vamos a otro, ni que se va a corregir esto en el sentido que nosotros queremos. Por tanto, lo único es ser conscientes de que los que podemos aportar algo para que ese rumbo se cambie, lo tenemos que hacer. Si viene de la derecha de Casado o de quien sea, bienvenido sea. Si viene de una izquierda distinta como somos nosotros, que no tiene nada que ver con el PSOE ni con Podemos, pues bienvenida sea, porque lo que sí parece cierto es que dentro del ámbito de la izquierda esto no se detecta, solo se actúa por puro practicismo, inmediatismo y a ver cómo mantenemos el poder lo más que podamos, con lo cual la perspectiva de España pues ha desaparecido. Pero, Santiago, te vuelvo a hacer la pregunta, no me has respondido. ¿Tú crees que ha habido estamos asistiendo a un proceso de revitalización de los símbolos nacionales? ¿Detectas esto? Sí. Hay un resurgimiento del sentimiento de pertenencia nacional espontáneo, natural. Lo contrario es que no exista. Si lo raro en España es que no exista un sentimiento de pertenencia natural a una nación como ocurre en todos los lugares del mundo. Ha habido una labor, digamos, de destrucción antiespañola para crear o borrar ese sentimiento que espontáneamente debería existir y debería ser la base de cualquier programa político de cualquiera. Eso es lo común a todos los programas y a todos los partidos. Sin embargo, hoy ese fundamento es el que está en cuestión, pero sí que ha surgido de manera espontánea porque la gente detecta que algo grave está ocurriendo, que acabará afectándole muy profundamente, sea de Extremadura, sea de Gerona, sea de la otra punta de España, todo está muy interrelacionado. Y sabe que si efectivamente vamos hacia lo peor, que sería una balcanización de España, eso va a tener consecuencias catastróficas para todo el mundo. Y esto no es un cuento, es decir, antes de que ocurriera todo lo de Yugoslavia, nadie se lo imaginaba que iba a ocurrir. Puede ocurrir, todo es posible. La historia tiene fuertes contradicciones que hay que detectarlas con antelación para darle un cauce profundamente democrático. Vale, y para eso, Santiago, surgimos nosotros. Exactamente, y ahí voy yo. ¿Qué puede aportar Decide? No sé si lo he... Bueno, sí que lo he dicho, que Santiago, aparte de escritor y de filólogo, es uno de los portavoces, una de las caras visibles de este nuevo partido, que tiene apenas un año, ¿no es así? Sí, de funcionamiento real llevamos antes. Cambiamos de nombre porque nos obligaron y realmente un año, poco más de un año. ¿Que el acrónimo Decide significa? Centro Izquierda de España. Vale, ¿qué puede aportar al debate político el nuevo partido, vuestro partido? Bueno, ¿qué novedades trae? ¿Por qué votaros a vosotros, que sois un partido minoritario que no tiene representación, y no votar al PSOE? Muy pronto vamos a hacer público un documento. Hemos hecho uno que se titula La España que nos une, donde haya 15 apartados muy claros de nuestra definición de un marco político básico, pero ahora vamos a hacer uno que se titula Otra España es posible. Aquí traigo un pequeño resumen y nos posicionamos respecto a los problemas que realmente son importantes hoy en España. Primero, una concepción del Estado como único, unitario, descentralizado, pero integrado. Esto supone algo que es muy duro decir para algunos, pero que con este Estado autonómico, tal como está, no vamos a ninguna parte. Hay que suprimir el actual Estado autonómico y sustituirlo por una organización del Estado infinitamente más racional, mucho más eficaz. ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Un Estado federal? No, el Estado federal, la palabra federal arrastra consigo
toda la confusión, porque es una especie de... es falsamente federal, porque se federan estados que son independientes, no un estado único se disgrega en estados federales. Es un proceso históricamente anómalo, no tendría ningún sentido, y menos un estado federal, como dicen, asimétrico, donde habría dos grandes naciones, Euskadi y Cataluña, y los demás serían no se sabe ni qué, porque no se sabe ni cuántas, ni cómo. Bueno, entonces, ¿cuál es vuestra propuesta? Entonces, un estado único que tiene que tener un poder claramente organizado a distintos niveles, donde caben regiones, donde caben, partiendo de los municipios, las comarcas, las provincias y las regiones, y luego un Estado nacional, realmente un Estado nacional que asuma las competencias básicas en educación, en sanidad, en justicia, en defensa, en orden público, en justicia, en estructura de mercado, en las condiciones laborales básicas. Es decir, lo que ahora en la Constitución figura como competencias exclusivas del Estado. Simplemente es hacer realidad eso para evitar que, pues, vamos a ver, un niño hoy, en un tercio de la población de España hoy, los hijos de hispanohablantes no pueden ser educados en español. Esto es una anomalía total. La lengua oficial del Estado, una lengua universal, que es el instrumento primero para acceso a la integración social y la igualdad de oportunidades, eso en la tercera parte de los niños, de hijos de hispanohablantes, no pueden ser educados en esa lengua, es decir, no pueden dominar esa lengua como el instrumento fundamental de acceso al mundo laboral, por ejemplo. Esto es una aberración, esto no puede ser. ¿Qué quieren? Que en cambio están potenciando la destrucción y la desaparición del español en todas esas zonas. Eso, por ejemplo, no tendría ningún sentido si el Estado realmente asumiera las funciones de la educación a nivel nacional y hubiera un único, proyecto educativo nacional. Y como eso en las otras competencias, no se trata de inventarse demasiadas cosas. Este texto del que hablas. Bueno, pues desde la supresión de las autonomías... Esto con respecto a lo territorial, ¿no? Esto sí, con respecto a lo territorial. ¿Qué más? El Senado, por ejemplo, pues el Senado carece de funciones. ¿Para qué sirve hoy el Senado? Aparte de lo del 155, una función que podía haber asumido perfectamente el Congreso sin necesidad del Senado. Tener un Senado solo para eso... Es decir, las funciones del Senado hoy es una Cámara reduplicadora que no sirve para nada y únicamente alimenta un gasto improductivo total. Esas funciones son perfectamente asumibles por el Estado, por el Congreso. Las competencias del Estado, ya he dicho, la potenciación de las diputaciones a través de elección directa sería un medio también de que la estructura territorial más eficaz que se ha demostrado históricamente en España, que es la provincia, realmente funcionara y las regiones sean órganos de coordinación de esas diputaciones, nada más, sin parlamentos, sin capacidad legislativa, entre otras cosas. En el tema de educación es otra competencia absolutamente necesaria, que el Estado la asuma. No se puede permitir el adoctrinamiento que están sufriendo hoy la mayoría de los niños en Euskadi, Cataluña y en Galicia exactamente igual, donde hay una tergiversación absolutamente de los contenidos, de la historia, del sentimiento, y al niño lo español sobra. Bueno, y como eso podíamos ir desglosando muchas cosas. Estamos viendo unas imágenes de la presentación del partido de hace un año, de Decide. En este caso, casualidad, estamos viendo a Santiago Trancón, pero aparecen más miembros de ese partido. ¿Puedes hablarnos de algunos integrantes del partido? ¿Quién lo formáis? Si habéis hecho algún fichaje en lo último. Mira, da la casualidad que casi todos te conocen e incluso han pasado por aquí, de personas pues que están creyendo en este proyecto y que quieren apoyarlo de manera muy decidida. Quizás la última persona llamativa por la significación que tiene es Enrique Calvet, un eurodiputado muy activo que lleva una acción
de denuncia de los nacionalismos y de toda la deriva, digamos, que eso supone en el Parlamento Europeo, con una constancia y una claridad admirables, ¿no? También esa incorporación a nosotros nos da confianza en que estamos en el buen camino. Una persona que proviene del PSOE, que ha sido coherente en todas sus posiciones y que tiene un prestigio y una coherencia intelectual y capacidad total, ¿no? Y que tiene un conocimiento de Europa como posiblemente ningún otro eurodiputado español tiene. Y después, últimamente también hemos incorporado, aparte de Pedro Insua, un filósofo activo y un gran intelectual del momento, que precisamente intenta unir, digamos, la reflexión filosófica con el compromiso político y la acción. Pero luego también tenemos Iván Vélez, por ejemplo, que en este momento es director de DENAES. Se ha incorporado también. ¿También pertenece? También pertenece a nuestra. Son de esas cosas que bueno, vamos diciéndolas y vamos viendo. Menudo nivel intelectual el de Decide, ¿eh? Antonio Robles también. Y de Antonio Robles tenemos Pau Guix, tenemos Pilar García Jáuregui, tenemos Enrique Becerans. En fin. Bueno, es que esto es un partidazo, vamos. Creemos que sí, que es necesario. Hay mucha inteligencia dispersa, inteligencia comprometida con la realidad de España. Que igual que somos nosotros estos, sé que hay otra muchísima gente, y animo a todos los que nos están oyendo que realmente confíen en que el único camino es acción, acción organizada, acción sensata, ideas claras, no jugar a la ambigüedad, porque la gente está necesitando, está necesitando claridad de ideas, está necesitando que los problemas que realmente siente encuentren un pequeño cauce donde pues poder ser defendidos con toda dignidad, empezando por no tener miedo y no renunciar al sentimiento español y a lo que supone español, porque España lo que supone es sobre todo un concepto de igualdad y de garantía de derechos, no es otra cosa, y eso la izquierda lo ha abandonado y es imperdonable. España, ¿qué has dicho que es? Repítelo, por favor, Santiago. Es una garantía de la unidad y la igualdad de todos los españoles. Esa es la única garantía, es que es la única garantía. La única garantía de unidad e igualdad de todos los españoles. Eso por lo general suele ser lo que se llama el patriotismo cívico, el nacionalismo cívico, el patriotismo constitucional de Habermas. Pero ¿qué hay de la nación histórica? ¿Qué hay de nuestros ancestros? ¿Qué hay de la cultura? ¿Qué hay de la historia? ¿Qué hay del sentimiento, de la emoción? España no es solo un Estado de Derecho. Por supuesto, España no es solo una estructura administrativa. No, España es una historia que se ha construido y es un sentimiento de pertenencia que se ha ido construyendo. ¿Por qué? Porque ha interesado a la gran mayoría y se han beneficiado todos de esa estructura y han compartido momentos, historias, y han construido una red, desde carreteras a una lengua, a una cultura, a una educación que tenga unas condiciones determinadas, la justicia, la propiedad privada, las condiciones laborales de trabajo dignas. Todo eso es una estructura y un entramado que está dependiendo y que es el resultado de la historia que ha dado, digamos, ha construido una nación que es una riqueza común y que es el resultado del esfuerzo de todos a lo largo de los siglos. No ha nacido España ayer. Bueno, voy a ponerte, Santiago, un vídeo que seleccioné ayer, trasteando por YouTube. Di con un vídeo que a mí me ha parecido muy revelador de un momento político. El año 2008, después de la primera legislatura de Zapatero, se rompe el relato de la transición, se quiere buscar la legitimidad democrática no en la transición, sino en la Segunda República, y a partir de ese momento dos de los padres de la reconciliación, Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, vuelven 30 años después a enfrentarse no a tiros, pero sí de una manera dialéctica. Fue, a mi juicio, fue en un programa de televisión española que se llamaba 59 segundos, donde asistimos a un vergonzoso espectáculo de emponzoñamiento político de dos líderes de una época de España que había quedado cicatrizada, que había quedado reconciliada, y a mi juicio la memoria histórica reabrió
y llevó a estos dos hombres, Santiago Carrillo y Manuel Fraga, a decirse este tipo de cosas en directo en Televisión Española. Señor Fraga. No si tengo quiere nada que añadir decir, algo a esta mantengo lo que dije petición. antes. No es bueno volver sobre esos temas. Yo he visto un pueblo que es el mío, Villalba, provincia de Lugo, donde yo he hecho muchas cosas, donde hubo dos hombres, mi pobre padre, que en paz descanse, que fue alcalde 2 veces, y un viejo militar retirado hacía mucho tiempo, que había sido capitán en la guerra de Cuba y que entonces tenía el grado de coronel, al que nombraron comandante militar, y allí no hubo absolutamente nada, de modo que yo celebro mucho los que impidieron que hubiera habido represalias en aquel momento, pero las que haya habido, porque para qué vamos a hablar de Paracuellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema. Las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Déjeme que escuche también a nuestros invitados, don Santiago. La diferencia entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo es que las que hizo la República han sido ya resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas, señor Ibarra, sido reivindicadas en ese sentido. Ese señor que habla, Santiago Carrillo, está documentado que fue uno de los dirigentes que no solo dio su beneplácito, sino que auspició la matanza de Paracuellos. Este señor, como digo, secretario general del Partido Comunista durante el franquismo, el único partido que hizo verdadera oposición al régimen, es el que diseñó también el eslogan de aquel nuevo Partido Comunista de España, aquel nuevo eurocomunismo. Ese eslogan del nuevo PC era por la reconciliación nacional. En el ocaso de su vida, Santiago Carrillo se enfrentaba a Fraga diciendo que era menester reabrir las fosas. ¿Cuál es la opinión de todo esto de la memoria histórica, de sacar los huesos de Franco? ¿Cuál es la opinión que tiene el partido Decide? Mira, primero que lo de memoria histórica es un sinsentido en sí mismo. Lo que hay que hablar es de la historia. Y ya estamos suficientemente lejos de aquellos hechos para que estos temas se dejen a los historiadores y que hagan un discurso científico, porque la historia es un arte científico objetivo, y que valoren realmente dentro de ese con datos, con objetividad, con documentos, y hagan un relato meramente histórico como se hace en todos los acontecimientos históricos. Ahora, pretender de ahí volver a reeditar sentimientos y sobre todo, claro, de revancha, porque son los únicos que digamos que están ahí a flote, me parece una equivocación total. Y más aún, digamos, lo que no se puede hacer es para, digamos, justificar o para, en fin, cargar las tintas sobre el franquismo, ignorar las otras, que fueron enormemente brutales, incluso el propio Carrillo. Es decir, yo los malabarismos que ha hecho Carrillo siempre para decir que no tenía nada que ver con lo de Paracuellos, no hay nadie que no pueda sostener medianamente sensato, ¿no? Hasta personas con testimonios directos, pues en cambio no tuvo la grandeza, quizás por el momento, de poderlo hacer, de poder reconocer su culpabilidad en aquello. Bueno, pero ahora no volvamos al asunto, porque a eso está ya en manos de historiadores. ¿Hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos? Yo me parece que es una tontería, pero bueno, yo personalmente sí lo sacaría, pero no desde luego para constituir aquello como un lugar de recordar la historia, un momento para recordar la historia. Pero vamos, es una cosa muy secundaria. Desde luego, en el panorama actual en que estamos, ese tema ocuparía el número 100 y pico. No es una de las prioridades. De las posibilidades, sí. Cosas.
Porque no tiene sentido. Ahora, yo de Nos verdad queda poco he leído tiempo, la memoria histórica, simplemente digo, y es la mayor aberración que yo he leído. El proyecto de memoria histórica actual, el nuevo, es la mayor aberración histórica humana que he leído en muchísimo tiempo. Es una auténtica barbaridad. Esto que acabo de decir yo con esa nueva memoria histórica, lo que he dicho relativo a Santiago Carrillo, es muy probable que a mí me abrieran un juicio por eso, por decir que este señor fue el responsable tal como está de los asesinatos de Paco en el redactado ese. Yo le pregunto está hecho por gente muy ignorante y muy fanática. Le pregunto a Santiago Trancón por este asunto de la memoria histórica, porque mi intención es que ustedes conozcan este partido, Decide. Llevo trayendo a Santiago en 3 o 4 ocasiones, saben ustedes que ellos tienen un decálogo que han presentado ya. ¿Eso está en la página web? No, todavía no, esto te lo voy a dejar a ti como primicia, pero saldrá pronto, donde hablamos de muchas cosas, digo, incluso también pues eso, que es absurdo que haya policías autonómicas, por ejemplo. Otra España es posible. Por ejemplo, policías autonómicas. No, desgranan el programa del partido y le pregunto por la memoria histórica para que ustedes también sepan a qué atenerse en las próximas elecciones, cuáles son las opiniones de si ustedes nos están viendo y es que estos mismos que se preocupan tanto de eso no se preocupan de combatir la leyenda negra, por ejemplo, que es mucho más que eso sí que es documento histórico y que influye enormemente en la vida cotidiana. Una última pregunta, Santiago, es una pregunta difícil, es una pregunta sensible, pero cuando aparece un nuevo partido y si usted es una persona de sensibilidad progresista y está decepcionado con la oferta política que existe en estos momentos, es bueno que sepa en qué consiste este nuevo partido, Decide. Con respecto del aborto, es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se posiciona el partido? Y no te me escabullas. No me escabullo. Yo creo que el aborto no es un problema religioso, no tiene que ser un problema con tintes morales, tiene que ser un problema simplemente de derechos y derechos reconocidos con todas las limitaciones legales que tenga que haber, pero como derecho es un derecho clarísimo. ¿Pero qué derecho prevalece? ¿El de la madre o el del niño que van a hacer? Son iguales. O sea, yo no puedo, esa distinción es una falsa distinción. Hombre, si el niño ya está constituido y tiene una edad determinada, unos meses, que ya realmente puedas constituir y que es casi un órgano o un ser que tiene prácticamente la autonomía asegurada, eso es otra cosa. Pero dentro de esos procesos que, claro, nos metemos en un vericueto. Un esperma, ¿qué? Es un embrión de vida. Un óvulo solo es un embrión de vida. Yo no me metería en eso. Creo que realmente, yo creo que realmente simplemente ahí debe prevalecer un cierto sentido común, una defensa, por supuesto, de que si hay aborto y libertad de la mujer para hacerlo, que sea en condiciones de absolutamente normalidad y regulado, y que no puede ser simplemente un acto irresponsable, sin más, pero que mantengamos, digamos, para mí es más importante incluso el facilitar el nacimiento mediante leyes que permitan la natalidad natural. Eso sí que me parece un problema no solo demográfico, sino de derecho de muchas mujeres que no tienen, y hombres, que dadas las condiciones sociales, no tienen la capacidad de ejercer ese derecho a ser padres. Eso es una cosa objetivamente muy importante. Yo creo que hay muchas padres o mujeres y hombres que desearían tener hijos y la sociedad no se lo permite por las condiciones en las que está. Dirá, da igual lo que sea. Sí, hombre, pero asegúrame un mínimo donde ese acto de generar vida tenga un efecto realmente positivo y enriquecedor para mí y para toda mi familia. Y eso, preservar eso, creo que es más importante de si poner la frontera en los 5, las 6 semanas, lo otro, y andar ahí de verdad, o hacer un principio totalmente radical, que en esto vamos a discrepar, donde en cuanto haya un espermatozoide y un óvulo, ya eso es intocable absolutamente. ¿Y por qué sospechas que vamos a discrepar? No lo sé. Bueno, me he avanzado, yo qué sé. Pero, en fin, yo de verdad, eso todos los muchos temas. Mira, a mí lo que me molesta de todo, sobre todo, es que el Estado se meta donde no debe. El Estado se meta donde no debe. En las creencias, en la religión... Y en el bolsillo. En los sentimientos y en el bolsillo, más allá de lo que debe hacer. Porque fíjate, es que no me da tiempo. Me gustaría un día hablar de religión, o hablar de otra cosa importante, de eso que dicen redistribución de la riqueza, que es un concepto muy confuso.
Te invito a que les expliques a los espectadores de la redacción abierta dónde pueden seguir conociendo algo más de este partido. Pues mire, que se animen, entren en www, como siempre, decide, si la E primera, decide. Decide. Sí, org.es. Ahí verán programas, verán personas, verán eso. Tenemos una página en Facebook, una página en Twitter. Y luego lean los periódicos. Yo escribo en muchos periódicos, Iván Vélez escribe en muchos periódicos, Pedro Insua en muchos periódicos, Antonio Robles en muchos periódicos, no digamos ahora Enrique Calvet tiene intervenciones y vídeos por doquier, Pau Guis ha escrito libros y tiene eso. Es decir, tenemos un conjunto de manifestaciones donde no nos ocultamos y vamos definiendo lo que realmente la gente quiere oír. Y además pues despojando a la política de toda Twitter, la... Facebook y un ejército de intelectuales que están remando todos por esta causa de un centro izquierda. ¿Qué otra nacional, izquierda es posible? Un centro izquierda español, otra izquierda es posible. Santiago Trancón, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Mil gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Jesús García Conde. Ya sabes, vamos a hablar de la calle de la Luna. 7:30 de la tarde, ya estamos con Jesús García Conde en la redacción abierta de Intereconomía. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Economista, te tendrá que salir ahí el letrerito que pone economista y crítico literario. Es un hombre obsesionado, en el mejor término, en el mejor aspecto de la palabra, con la lectura. Es un hombre que lee mucho y que no solo lee. No sé si pueden distinguirse aquí la cantidad de señas, sino estudia los libros. Este de Eternamente Franco, que ya tuvimos aquí a su autor, a Pedro Fernández Barbadillo, lo leyó en 48 horas, nada más y nada menos. Es un libro que no es precisamente un libro delgado, son más de 400 páginas, 430 páginas. Sí que es verdad que a Pedro Fernández Barbadillo se le lee muy bien. Sí. Es un tipo que a mí me gusta mucho cómo escribe. Sí, sí, sí. Y se lee muy de seguido. Es decir, no es el típico autor que pretende adornarse y hay veces que tienes que leer 2 o 3 veces la misma frase para decir, a ver qué ha dicho aquí, que es tan bonito y tan estilístico y con tantos requiebros que sí, pero que el contenido no lo he entendido. Bueno, pues Pedro Fernández Barbadillo no escribe así, ya lo dije cuando estuvo él. Y me gustaría que nos dijeras qué te ha parecido y antes de nada... ¿cuál va a ser tu próxima? Él, saben ustedes que hace reseñas de libros en La Razón Española. Si tú lo acabas de leer hace nada, obviamente aún no existirá esta reseña. ¿Cuál es el próximo libro que vas a reseñar? Bueno, no está publicada la reseña, pero está... ¿Ya la tienes hecha? Y saldrá en este número y el siguiente... Bueno, el siguiente es el que creo que es. ¿Uno de un amigo en común? No, porque el siguiente es... el siguiente es... sí, es un amigo en común, pero es el de Pío Moa. El de Reconquista. El de Reconquista. Eso es. ¿Por qué Razón Española no hace reseñas de novelas? No, es un ensayo. Normalmente, sí que es verdad que en el último año se reseñaron Patria y Madrid de Corte Checa, que le hizo Pedro Fernández Barbadillo, no tanto por la novedad, que no lo era, sino la edición, que sí que era una novedad. Y de hecho, Pedro Fernández Barbadillo dijo aquí que llevaba Madrid y Corte Checa unas 5 ediciones o así en el siglo XXI, o sea, ni más ni menos un libro que se escribió pues, en el año 40 y pocos o así. José María Gironella, ¿no? No, es el de los cipreses creen en Dios, Agustín de Foxá. Voy a ponerlo aquí, el libro, Franche, para que puedas, realización, para que puedas cogerlo, editorial Biblioteca Homo Legends, y nos cuentas un poquito qué te ha parecido. Pues, a ver, ¿cuál es la tesis, en primer lugar? Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué viene a decir este libro? Este libro viene a ponerse viene a subrayar aquello que dice Germán Terz de lo que se basa la mentira antifranquista. Él habla, y Pío Moa lo dice también, que sobre Franco se han dicho toda clase, y sobre el franquismo toda clase de mentiras, y en esas mentiras están agrupadas todos los 4 partidos del consenso, aquellos que salían ahí en la pantalla de atrás, los que están haciendo ahora mismo su congreso. Rafael Catalá, que lo tenemos en el otro monitor, este hombre dice, siendo ministro, que estaba orgulloso de la ley de memoria histórica, y este está dentro del equipo de Pablo Casado, y Pablo Casado dice que él no se gastaría ni un duro en desenterrar a Franco, pero tuvo la ocasión de decirlo en el Congreso y se abstuvo. Bueno, pues ese es Pablo Casado, ese es Rafael Catalán, y esto es el PP, y esto es dentro de la mentira
de la mentira antifranquista que dice que habla, de la que habla Hermantes y la que sirve de hilo a Pedro Fernández de Barbadillo, ¿no? Desandando y andando lo que estábamos hablando. Lo que pretende este libro básicamente es derribar mitos antifranquistas. Sí, al menos poner en conocimiento del público. A ver, un segundito, porque creo. Ahora. Sí. Poner en conocimiento del público, dar elementos, otras versiones, darle elementos de juicio para evaluar si se está mintiendo o no se está mintiendo sobre Franco. Mira, el alcalde de mi ciudad el otro día decía que la dictadura de Franco era... ¿Cuál es tu ciudad? Que yo lo sé, pero los espectadores no. De Valladolid. Decía que la dictadura de Franco estaba condenada por la historia. Oiga, si la historia es una jueza de jueces para la democracia, entiendo que la historia haya condenado al franquismo, pero lo que ha condenado la historia es el socialismo, es las doctrinas económicas socialistas, y lo que sería oportuno es que las épocas históricas no fueran condenadas por un alcalde, ni siquiera uno de Valladolid, sino que se pudiera hablar sobre historia. Y eso es de lo que trata este libro. Y eso es lo que la ley de memoria histórica actual y esa que el partido cuyo portavoz es el alcalde de mi ciudad quieren promulgar, hará que sea imposible hablar de historia. Y por lo tanto, mi alcalde no es quien para condenar la dictadura de Franco, ni la historia, según él, la puede condenar. Pero sí va condenado el socialismo y las ideas y las doctrinas socialistas. ¿Cómo estructura Pedro Fernández Barbadillo este libro? Porque entiendo que no será un bloque homogéneo, porque si no sería infumable. Tú valoras mucho además también cómo se estructuran los libros y el orden que siguen. Sí, exactamente. El libro está estructurado en 8 partes, desde la decisión sobre el alzamiento de Franco, sobre la decisión del alzamiento de Franco, los años de la guerra, la posguerra, un bloque más o menos genérico grande sobre el franquismo y unas postrimerías en las que se habla pues de esto que estamos viendo ahora, de la profanación, en fin, del encierro, lo llaman ellos, de Franco. Antes, en la sección anterior estábamos viendo un vídeo de Carrillo y de Fraga. Sí. Fraga fue el presentador de Carrillo en el siglo XXI. Y bueno, a cada uno lo suyo. Y Fraga dijo, en esos años convulsos de la transición, que antes iría con Carrillo que con Blas Piñar. Y a cada palo aguante su vela, pero esto es lo que dijo Fraga. Carrillo hablaba de las víctimas de la República, y la primera víctima de la República del comunismo fue la República mismo. Y Franco, una de las cosas que se dice en el libro es que fue el último en sublevarse. Es decir, antes de que se sublevara Franco contra la República ya no existía cuando se sublevó Franco, no había estado. Y cuando sí que había estado, se había sublevado el Partido Socialista, al que pertenecía Carrillo, y la Esquerra y los nacionalistas, lo cual hay que también poner las cosas un poco en su sitio. El Partido Socialista al Partido Comunista, que pertenecía a Carrillo. En ese momento pertenecía al Partido Socialista. A las Juventudes Socialistas Unificadas, que era las Juventudes Unidas del Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Es un libro que recomendarías? Sí, es un libro que está muy bien. Desde luego, al menos la gente debería poder tener la mente abierta, leer libros como este, que encima se lee muy bien, está muy bien compartimentado. Cada capítulo son 5 minutos, una cosa así y tal. Y bueno, ahí tiene cosas curiosas, tiene aquello de la hora, de por qué España tiene la hora distinta. Sí, por ejemplo, lo de la hora, que se supone que nosotros estamos con la hora desajustada, en tanto que Franco durante la Segunda Guerra Mundial quiso adherirse al eje horario germánico y no al aliado, que es el que nos corresponde por localización geográfica. ¿Eso es así? Bueno, eso es y no es así, y el capítulo está muy bien montado, y quien lo quiera lo puede ver en el libro, pero desde luego no fue para alinearse con el eje, sino por una cuestión de usos horarios, y que había un uso que pasaba por Portugal, y había otro, el de París y todo esto, al que Franco se quería unir, o sea, con lo cual no es tanto la imposición del eje como adecuarlo a otros usos horarios con los que, con los que España tenía más relación. De todas maneras, eso está en el libro. Está también en el libro la concesión de medallas por el Barça a Franco, si no te gustará, porque eso es parte de la historia. Que fue el Barcelona, que fue el único club que no le concedió una medalla al caudillo.
2. Le concedió 2. Y la última de ellas en el 74. 74, nada más ni menos. Exactamente. Y una última cosa, porque tenemos que irnos a publicidad para luego abordar un segundo libro. Un segundo libro muy especial para los dos, porque es de un amigo común muy querido. Un resumen de este libro que una persona que esté pensando ahora mismo, un espectador de Intereconomía, bueno, pues me voy de vacaciones hoy, o el lunes, o la semana que viene, y quiero una lectura para este verano. ¿Por qué tendrían que comprarse este libro? ¿A ti tú lo recomendarías, no? Sí, yo lo recomiendo absolutamente. Es un libro que está muy bien. Es un libro muy entretenido. Entretenido, es que eso es lo mejor que se puede decir de un libro. Desde luego, es muy entretenido. Yo ya digo, lo he leído en muy poco tiempo y no soy alguien que lea especialmente rápido, pero lo he leído en muy poco tiempo, está muy bien compartimentado, uno va pasando por los capítulos sin que le dé vértigo, como aquel que hablamos el otro día de Pío Mo, va reconociendo cosas que ha visto sueltas, a lo mejor en películas, en artículos y eso, y este libro lo que pone es unión entre todas esas... Una coherencia, ¿no? Efectivamente, una línea de continuidad, una coherencia entre todas esas piezas. Cuando la gente lea este libro entenderá por qué puede haber tanta gente a la que le duela que desentierren o que pretendan exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, pues ya saben ustedes, esto ha sido Eternamente Franco, prólogo de Fernando Paz, editorial Biblioteca Homo Legends, a cargo de Pedro Fernández Barbadillo. Y después de la publicidad, y es la sorpresa que le teníamos preparada, vamos a abordar este libro, La calle de la luna. Es un libro que luego lo verán en primer plano, de El final de las melodías, es el subtítulo, la editorial es Los papeles del sitio, y el autor es un tipo muy especial, que ha sido mi jefe durante varios años, es un periodista enorme y un escritor gigantesco. Quico Méndez Monasterio. Un tipo al que tú también conoces, ¿no? Sí, señor, me queda muy bien. Es un tipo fantástico. Esa es su novela, que ha ganado varios premios, que en fin, salió publicada hace ya algunos años y de la que vamos a hablar largo y tendido a la vuelta de publicidad. Una recomendación de lectura, La calle de la luna, la primera novela del escritor madrileño Quico Méndez Monasterio, que describe una ciudad, nuestra ciudad, que despierta de la resaca de la movida. Todo ello en forma de canción pop. La calle de la luna no es solo un libro, también es la sintonía de una generación. Donde nos llegó la imaginación. La calle de la luna ya no es solo una calle de Madrid. Es una novela de Madrid y para Madrid, escrita en primera persona por un chico de una provincia que no se dice cuál es, que llega a esta ciudad y la va descubriendo poco a poco. Y la descubre a ritmo de la música que marcó toda una generación, la generación de su autor, Quico Méndez Monasterio. Hay una parte de esos años 90, donde especialmente empezaba a calar muy fuerte pues, la música pop española, todo aquello que se había ido fabricando en los 80 y se fue reescuchando en los 90, desde Mamá pues hasta Duncan Dun. Sonaban Los Secretos o Sabina, mientras Luis Peralta, el protagonista de esta historia, conoce una ciudad más de noche que de día, que ya se desprende de la movida. Pues eso, es un Madrid que de resaca, es un Madrid que tiene que asumir muchísimos cambios y donde los jóvenes pues tratan de inventarse una nueva vida. Ya se ha quedado muy atrás la movida institucional. Y la noche pues se convierte en patrimonio exclusivo de los jóvenes, que la hacen como ellos quieren. Dicen los críticos que se trata de una novela generacional, aunque también es un diálogo entre generaciones, donde los padres entenderán qué hicieron sus hijos y los hijos quiénes fueron sus padres. Una novela donde cada canción posee un momento y una canción te lleva a otra, como una página a otra historia, y así hasta el fin de las melodías. Hasta el fin de las melodías. Ya han visto ustedes, Quico Méndez Monasterio. Esto fue en la fecha en la que se publicó, que creo que fue en el 2006, me parece. 25 del 10 del 2008, creo recordar. No creo recordar, es que me lo acaban de chivar por el pinganillo. Es decir, exactamente hace 10 años. Y ahora se vuelve a reeditar con otra editorial. A ver si podemos ver en primer plano la nueva portada del nuevo libro. Es una nueva edición. Muy rápidamente, porque vamos a tener una sorpresa telefónica. Jesús, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho, es muy entretenido y es un libro para el verano, bueno, antes recomendábamos otro, pero este es algo así como aire fresco, música, esto es de las una cosas... novela para empezar y eso ya es más... Sí, claro, es una novela, es un libro para relajarse, para olvidarse de todas estas cosas, para pasar un rato agradable y yo creo que a la gente les va a gustar. Y sobre todo es un libro también que nos va a gustar al lector hombre, y no se lo dejéis a vuestras madres porque no les va a gustar. Pero además, pero es un libro que está muy bien. Generacionalmente, yo soy más joven que vosotros. ¿Tú de qué año eres? Del 76. 76, sí, creo que Kiko es del 74, yo soy del 80. ¿Os sentiréis identificados con toda esa generación, esa cultura musical, esa cultura, sí, ¿no? A ver, con algunas cosas, es más como de hermano mayor o algo así, ¿no? Igual no es tanto la nuestra como la de nuestros hermanos mayores, como 5 o 10 años antes. Pero igualmente, aun cuando no sea la canción que ponías en los 40, que están ahí, sí es cierto que son las canciones que han ido sonando, que aquí ponen todavía en el 100% y en el Penta y tal, y luego se reconoce a un otro, uno se reconoce en esas canciones y en algún personaje. Ahí estamos viendo imágenes de la movida madrileña, pero este libro está se produce sí, es un poco posterior. Un momento posterior, ¿no? Sí, sí, aquí no aparecen ni Kinkis, ni Nacho Canut, ni tal, ni los Pegamoides, ni Alaska, ni tal. Y es una sociedad un pelín menos... no sé cómo decirte, menos vicio, iba a decir, bueno, no sé, algo menos de vicio que aquella, ¿verdad? Y algo menos también de enfermedades que aquella, pero con un gusto por la música también equivalente, para mí, a mi juicio, un pelín superior, ¿no? Pero bueno. Creo que tenemos ya vía telefónica a don Kiko Méndez Monasterio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a los dos, Rafael y Jesús. Encantado de escucharos. Kiko, te voy a pedir que bajes el volumen de... no sé si estás en una televisión o en un... No, ¿qué televisión? ¿Qué televisión? Si estoy aquí en mitad de la nada. En mitad de la nada. Eso significa, viniendo de un madrileño, que está fuera de Madrid. Que está fuera de la M30. Fuera de tratándose de un madrileño es que estará, pues seguramente, no sé, quizá en el sur. ¿En Cádiz estás, Kiko? Ahí me encuentro, efectivamente, en el sur. Yo creí que te iba a contar a ti ahí pues, algo apenado por el discurso de Mariano Rajoy. No tendrá tiempo Rafael Núñez Huesca después de un momento tan emotivo como el que hemos vivido hace unos minutos para hacer su programa, y ahí te veo, sin embargo. Eres todo un profesional. Para que veas, se está sobreponiendo. Se está burlando de mí porque sabe que yo me emociono aún con el himno nacional. Para él ya es una cosa que... Él ya está con el tema del antiglobalismo, con Trump, con todas estas cosas. Para él las cosas de España ya son cosas domésticas. Bueno, estoy con Jesús García Conde, Kiko, al que también conoces. Sí, estoy encantado de saludarle y además muy agradecido porque aparte de estar hablando de mi novela, es que además tiene mucho que ver en la segunda edición de esta novela. Ya ha tenido esta segunda edición porque llevaba tiempo pidiéndomela y al final pues mira, le dije mira, espérate porque casi me voy a poner a una segunda edición, que tengo una ofertilla por ahí y me puse a hacerla casi casi no, pero en buena parte por su insistencia por leerla. Bueno, eso no sabía yo, Jesús. Es que yo, había oído a Kiko hablar de que tenía un libro, le había oído en una conferencia y tal, y que tenía un libro, entonces me puse a buscarlo. Y tiene también recopilaciones de cuentos, para niños, sí, que ha tenido muchos premios y tal, pero sí, como novela, esa es la primera novela, ¿no, Kiko? O sea, esa es la novela. Sí. Al margen de los cuentos, que por cierto, escribir para niños, a mí siempre ha sido una de las cosas que más... tiene que ser lo más difícil del mundo. No, desde luego, a ver cómo haces para captar al niño, ¿no? Pero, en fin. Hay que volver a eso, a ver si vuelvo a escribir para niños y me dejo de tonterías. Kiko, acabamos de ver, tú no lo habrás visto, seguramente de haberlo visto te hubiera dado un poco de vergüenza ajena, a un Kiko Méndez Monasterio de hace 10 años entrevistado por los informativos de Telemadrid. ¿Recuerdas ese...? ¿Estaba gordo o flaco? No me acuerdo. Bueno, yo creo que estaba normal, un tipo normal, pero que decía, hablaban de Kiko Méndez Monasterio, un novelista madrileño, pero nos gustaría que nos explicaras a nosotros dos y sobre todo a los espectadores de la redacción abierta, Kiko, ¿cuál es la trama de la novela? Es decir, ¿hay un protagonista? ¿No lo hay? ¿Por qué esta cosa de la música forma parte de la trama? ¿Qué sentido tiene? A ver.
Bueno, pues la novela está pensada como una canción, como una canción pop, en el sentido de esa educación sentimental que tuvimos muchos de los 80 y 90. Esa Lozoya y Pedrazo efectivamente está más centrada en el Madrid de fin de siglo, ya pasada la movida, ese Madrid en el que no pasaba absolutamente nada, o parecía que no pasaba absolutamente nada, y en el que unas nuevas generaciones estaban viviendo de una forma completamente distinta a como se había vivido siempre. Para mí la canción pop, o sea, quien busque una enciclopedia de la música del pop español, pues se va a sentir defraudado. Solamente es una excusa, la música es una excusa para retratar a una generación que es la mía, y quizá las posteriores también las vuestras, que sois más jóvenes, sobre todo bueno, yo, sí. en busca un poco de... en busca de su estilo y de su hueco, ¿no? Y la música, yo creo que esa música pues está bien, pero vamos, que podría haber sido la música, podría haber sido el deporte o el arte, ¿no? Escogí la música porque creo que era un valor bastante común, generacionalmente lo reconocemos fácilmente todos, aunque sea para criticarla, lo reconocemos fácilmente pues en una canción de Los Secretos o de Hombre G o de Bruce Springsteen, lo reconocemos allí, y ese era el punto de partida. La novela tiene una trama muy sencilla, es un retrato de una generación, o mejor dicho, de unos media docena de personas dentro de una generación, tratándose de adaptar en un Madrid en el que parecía que no pasaba nada, pero la adolescencia y la juventud siempre es algo complicado, ¿no? para vivirlo. Kiko, hablas de media docena de personas, sin embargo en este reportaje de Telemadrid hablas de un tipo que llega de provincias, como decís en la capital, y procura adaptarse. Hay un protagonista, son varios, es, como dicen ahora los... coral. Sí, exactamente, es una historia coral, o cuéntanos. No, está escrita en primera persona, se busca el ejercicio literario que era la oralidad, ¿no? Tratar de reflejar el lenguaje de esa generación y cómo nos contaría una persona de una provincia, de una bonita ciudad del norte de España, llegar a Madrid, cómo contaría ese Madrid de los 90, cómo contaría su propia peripecia personal, pues eso, a través de media docena de amigos, de familiares y de otras, pero sí, hay un solo protagonista, mejor hay un narrador más que un protagonista, hay un narrador que es el que a través de sus ojos y sobre todo de su voz, porque repito, para mí el valor, si tiene algún valor literario, es el esfuerzo en buscar esa oralidad, pues como es, a través de su voz nos cuenta el mundo que descubre y cómo va creciendo él también. Ese mundo, Kiko, ese mundo que descubre, ¿qué porcentaje hay de autobiográfico? Bueno, yo creo que tú también que escribes, y Jesús también, y todos sabemos que en todo lo que escribimos hay parte autobiográfico, pero vamos, es el pequeño de una familia numerosa, él es y de Madrid, él es el mediano de una familia numerosa, él es el mediano de una familia de 3, que vive en una ciudad de España. Bueno, no, hay mucho y hay poco, pero eso imagino que cualquier escritor te dirá lo mismo, ¿no? En cada uno de sus personajes hay autobiografías, hay rasgos autobiográficos, o hay parte de nosotros mismos, parte del escritor en cada uno de los personajes, no solo los protagonistas. Y por último, Kiko, me decía fuera de micro, lo voy a revelar, Jesús, que dice, no se la des a leer a tu madre esa novela porque dice muchos tacos. No solo eso. Entiendo que forma parte de esa pretendida oralidad, ¿no?, de la novela, y en fin, está ambientada donde está ambientada, cuando está ambientada, y los protagonistas son los que son. Pues sí, la verdad es que era un poco hablar, no sé, a mí me gustaría tener un lenguaje más versallesco, pero no lo conocí en los lugares de copa de los años 90, ¿no? Era que ahí se hablaba de una forma un pelín más ruda, quizá excesivamente ruda, quizá excesivamente palabrotera, o como queramos llamarla, que es una cosa que sorprende, pero es que es verdad, es que las señoritas de los años 90, incluso de ahora, juran y perjuran con maldiciones que probablemente harían enrojecer o sonrojar de vergüenza a un arriero del siglo XIX. Bueno, es decir, no deja de ser una cosa que representa a una generación. Si nos hemos admirado en este pasado mundial las formas que tienen los argentinos de insultar a sus jugadores, sí, ¿verdad? Pero yo creo que en cualquier bar de copas, cualquier persona, cualquier niña bien, pues no le va a la paja.
En cuanto bueno, sí, lo que tú dices. En cuanto a rudeza, sí, pero en cuanto a creatividad, yo creo que los argentinos nos pasan, varios pueblos. Eso sí, eso estoy completamente de acuerdo. Además, nosotros sonamos, como sabéis, en Hispanoamérica, de una cosa que me pasó cuando fui yo allí, esa forma que tenemos de hablar es que les suena como si estuviésemos dando un golpe de estado en cada intervención. Sí. O sea, es una cosa terrible, como suena de rudo nuestra manera, que yo quizá hemos empobrecido algo el lenguaje. Espero no haber contribuido a ese empobrecimiento, solo quería retratar. En el libro hay giros también mexicanos y tal. ¿Le quieres hacer alguna pregunta, Jesús? Porque se nos está acabando el tiempo. A ver. Pues sí, de todos los personajes que hay, Solís, Leiza y tal, ¿cuál es el que te cae mejor y peor? Yo de las chicas, a mí me caen bien todas las mujeres que salen de esa novela. O sea, y peor no sabría decirte, a todos los personajes, incluso a las más canallas se les coge cariño. Si lo has creado con tanto tiempo, no decir esfuerzo pero sí, mis favoritas todas las chicas. Las chicas son de la novela. Sí, eso es verdad. Son mujeres. Yo creo que, bueno, es donde hay mucho más empeño, en que quedaran bien. Eso es cierto, esa es la segunda pregunta, que de los personajes de chicas, ¿cuál era el que más le gustaba? Porque buenas son, o sea, atractivo tienen todas. Bueno, hay Pat, hay una que se llama Pat que siempre está enamorada. Pat, ha dicho Pat, es que es un personaje muy curioso, que sale en algún momento del libro para que quien lo lea la descubra, pero es un personaje muy curioso, muy atractivo, como son el de todas los personajes femeninos de este libro, incluida la madre de Peralta, que tiene un punto, en fin, muy interesante. El libro está muy bien. Y oye, para olvidarnos de las cosas, de los PPs, de Casado y tal, oiga, cojan este libro, lean y entreteneos, porque es un libro para jóvenes. Ojo con dárselo a vuestras madres. Si luego os preguntan, decid que no erais vosotros y que no los conocéis y que tú eras el raro, y ya está. Pues muchísimas gracias, Jesús. Solamente una cosa, una madre de chicos de 20 y tantos años me dijo: gracias a tu novela he entendido mejor a mi hija. Ahora, algunas madres a lo mejor sí están preparadas, Pero, bueno, gracias a tu novela, he entendido. Qué bonito, Kiko. Eso me lo dijeron. Vamos a poner, en cuanto colguemos, Kiko, se lo pido ya a realización, Franche, vamos a poner una canción de Los Secretos de Enrique Urquijo para más señas de nombre Margarita, Kiko, en tu honor y en el de esta novela en la que entiendo que los secretos aparecen de vez en cuando, ¿no? Aparecen de vez en cuando y dan ganas de José María Granados, interpretada por la canción de José María Granados. Magnífico, de verdad, otra vez, gracias. Un abrazo, Kiko. Hasta pronto. Hasta Vamos a escuchar esa canción. Y con respecto a, porque hemos hablado de la estilística, de la forma, del fondo del libro, de cuál es la historia, de quiénes son los protagonistas, de cuál es la trama, pero háblame de la forma de escribir. ¿Cómo escribe Kiko? Pues escribe, lo ha dicho él antes, que es una narración oral. De hecho, cuando lo abran los lectores del libro, verán que los diálogos no tienen guión. Es decir, entonces uno piensa, ¿qué es esto, un ladrillo como los otros de los que hablamos y tal? Bueno, es que los diálogos están metidos dentro del libro, están metidos entre corchetes. Yo por eso pensaba que había sido una editorial inglesa, porque eso lo ponen también los ingleses, no ponen los guiones sino los corchetes y tal, pero no, los diálogos están metidos dentro del mismo texto, con lo cual uno es verdad lo que decía él, que parece estar oyendo a Peralta, a Solís, a Natalia, a Mónica, en fin. Y entonces eso hace la lectura muy ágil, porque uno parece estarlos oyendo, ¿no? Entonces, luego hay alguna otra cosa que llamará la atención al lector, porque el que narra, el narrador es un pelín atropellado contando, no es sujeto, verbo, predicado, y poniendo situaciones o contextos dentro de las frases, ¿no? Pero eso no lo hace incómodo al lector, sino reconoce un poco el valor de recuerdo suelto, de recuerdo fresco, espontáneo. No sabía yo, por cierto, que tú habías sido el principal impulsor de esta segunda edición, que le habías insistido a Kiko de que sacara esta nueva
edición. Sí, porque lo estaba contando antes, es que yo descubrí que Kiko había escrito una novela. Es verdad que había hecho otras cosas y tal, pero bueno, en fin, yo me sentía más inclinado a leer esto. Y entonces fui a ver cómo lo tenía la editorial, si lo podía conseguir y tal. Y entonces yo vi que la editorial lo tenía en una esquina, que no había forma de encontrarlo y tal. Entonces yo le dije luego a Kiko, oye, no sé cómo será, no sé qué acuerdo tendrás con la editorial que tiene los derechos del libro, pero no hay manera de encontrarlo. Y entonces él, pues después de que yo le dijera esto, hizo la misma comprobación, debió ver que era más o menos lo mismo y entonces debió recuperar los derechos. La edición ha quedado muy bien. La edición está fenomenal, sí, además es de los papeles del sitio. Nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a repetir sin más el título. La calle de la luna, el final de las melodías, de Kiko Méndez Monasterio, y la editorial es Los papeles del sitio. Homo Legends, la colección es Los papeles del sitio, la editorial es Homo Legends. Homo Legends. Jesús García Conde, muy bien, gracias. Como gracias siempre. a vosotros. Pasad buen verano. Y vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el cine, Manzaneque. Bueno, pues ¿qué tal? Ya estamos en esta última fase de la redacción abierta de hoy viernes y como todos los viernes a última hora tenemos a Rocío Manzaneque. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Rocío nos trae, como siempre, como todos los viernes, repito, las 3 películas más interesantes que podrán ustedes ver desde ahora mismo ya, este fin de semana, en la cartelera española. Tenemos 3 películas que ha seleccionado, Rocío. Efectivamente, empezamos con la primera, que es una de las películas más esperadas del verano y posiblemente también del verano para algunas personas, porque hablamos de la nueva película de Mamma Mía, la segunda parte, efectivamente, que llevábamos esperando, mucha gente llevaba esperando desde hace 10 años, desde que se estrenó Mamma Mía la primera parte, que fue todo un boom, la verdad, nadie se esperaba tremendo éxito. Yo no era una de esas personas que esperaba con ansias esta película, ¿eh? Claro, pues sí, ahora mismo podemos decir que con esta película el mundo se divide entre los que la esperaban con ansias, porque son los fans, podemos decir, ¿no? de la primera parte, y los que, bueno, pues no, pues la verdad que no sé si te hizo gracia la primera, si te gustó, si no te gustó. Me acuerdo que se fueron mi hermana y mi madre a verla porque ellas sí que son de esos millones de personas que esperan la segunda parte. Bueno, pues entonces, Rafa, tendrás que verla, tendrás que ver la primera. Yo seguramente iré con mi padre a ver otra. ¿No te gustan los musicales, por lo que veo? No mucho. Sospecho que alguna de las 2 siguientes que tienes seleccionadas por el título me van a gustar más, pero en fin, bueno, Mamma Mía. Empezamos hablando por Mamma Mía, que es el gran estreno de este fin de semana, como decíamos, y que se sitúa unos años después de los eventos sucedidos en la primera película. En la primera película conocíamos a una típica familia, ¿no? Formada por Donna, que es la dueña de un hotel en una isla griega ficticia, y su hija, Sophie, ¿no? Entonces, bueno, pues la niña se iba a casar y la madre pues empieza a dar consejos, y cuando ya, bueno, pues están reuniendo a todas las personas que van a ir a la boda, aparecen 3 hombres y ninguno, porque la Sofía había invitado a su padre que no conocía, pues aparecen 3 hombres y cualquiera de los 3 puede ser el padre, ¿no? Y al final todo acaba pues que los 3 pueden ser perfectamente el padre, ¿no? Ahí termina la película. Uno de ellos es Pierce Brosnan, ¿no? Efectivamente. Y en esta nueva película pues volvemos a esta isla griega, ¿no? Pero de una forma diferente, ¿no? Porque los eventos suceden unos años después, como decíamos, pero a la vez hay unos flashbacks, es decir, volvemos al pasado para conocer cómo Donna, que interpretada por Meryl Streep, llegó a esa isla y qué sucedió y cómo conoció a esos 3 hombres, ¿no? Se supone que la niña atraviesa pues una dificultad sentimental, que ahora vamos a ver en el tráiler, y la madre pues le cuenta la historia de cómo sucedió toda su vida para ayudarla a ella a seguir adelante, y todo ello con las canciones de ABBA que tanto nos gustan, ¿no? Pero eso es lo que te quería preguntar yo, Rocío, ¿qué relación tiene esta historia en una isla griega de una mamá y de una hija con ABBA, con un grupo sueco de música? Bueno, pues todo esto, la verdad no sé quién tuvo la idea, pero ha sido también un musical, o sea, lo hemos visto en la Gran Vía de Madrid, un musical, que también es igual que la película, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que no sé quién tuvo la idea. De relacionar igual es que las canciones, esa canción de Mamma Mía, no me he fijado desde luego la letra, pero igual habla de No, lo que pasa es que lo han adaptado, ¿no? Obviamente la música fue antes, ¿no? Claro. La historia, pero que la historia no se inspira en las letras de la música. Hombre, la historia ahora sí que la han intentado adaptar un poco, ¿no? Entonces cuando pues van a cantar la canción de Mamma Mía sí que pega mucho con la
con el momento en sí, ¿no? De hecho, bueno, Mamma Mía, esta segunda parte se llama Mamma Mía una y otra vez, que es un trocito del estribillo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la conocemos como Mamma Mía, Here I Go Again, que, bueno, claro, que es en inglés, que viene a significar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha construido, no sé la verdad quién hizo esta historia por primera vez, no sé si hubo miembros de ABBA que estuvieron involucrados, que es posible, pero lo cierto es que, bueno, pues ha sido un tremendo éxito, se ha representado en musicales por todo el mundo, y ahora vuelve esta segunda parte que, lejos de ser eso de las segundas partes nunca fueron buenas, la verdad que esta película es bastante digna. Han conseguido sacar una nueva historia de esa primera película y la verdad es que está muy bien y va a gustar mucho a la gente que le gusta Mamma Mía. A mí me gustó mucho, pero porque me parecía una película refrescante. A mí me gustan mucho los musicales, hay que partir de esa base, ¿no? Y al final, bueno, no deja de ser una película, pues, de verano, ¿no? Una película refrescante que además yo creo que su mayor éxito fue conseguir llevar a la gente de vacaciones, ¿no? Aunque no estuvieses de vacaciones, ver esa película y sentirte que estabas de vacaciones y que estabas en una fiesta. Yo creo que eso es un gran éxito de la película y amasó nada más y nada menos que 609 millones de dólares. La película fue un tremendo éxito y esperaron 10 años para tener una historia que de verdad pudieran contar para estar a la altura de la primera. Pues igual voy a tener que verla, Rocío. Pues igual sí, igual sí. Si a ti te ha gustado, desde luego es una garantía de que es una buena película. Vamos a ver el tráiler. Venga. Bueno, ahí estábamos ya viendo el tráiler. Que yo decía, esa es Cher, y me decía, no, es Rosa María Sardá. No, es al revés, la verdad, es más bien al revés. Dice, esa es Rosa María Sardá, y digo, hombre, Rafa, que esa es Cher, por Dios, y está, por cierto, estupenda. Tenemos que... Hombre, nos ha jodido, está estupendísima, sí, pues curiosamente Cher hace en este papel, bueno, hace en esta película un papel espectacular de la abuela de la niña, de Sophie, o sea, de la niña que está protagonizada por Amanda Seyfried, ¿no? Que la abuela, es decir, que es la madre de Meryl Streep. Y dices tú, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, de hecho se le ha preguntado a Cher que cómo se tomó eso de ser la madre de Meryl Streep, teniendo en cuenta que solo se llevan 4 años. Y bueno, pues dijo que con humor, ¿no? Y aparte que es que ella se ve estupenda, está estupenda y bueno, pues no le debe importar, ¿no? No, desde luego no parece que... Seguramente esté cerca de los 80 años o... 72 me parece 72. Que tiene. Me parece que tiene, vamos, sí, pero no. Parece pero que tenga 15 menos. Sí, 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 desde luego que sí. Y Meryl Streep también se lo ha tomado con mucho humor, con lo cual, bueno, pues ahí queda la cosa, además se lleva muy bien las dos. Pierce Brosnan, Meryl Streep, Cher y Stellan Skarsgård también, ¿a quién más hemos visto? Vamos, un reparto de gente muy famosa. Sí, vamos, el mismo reparto del anterior, lo único se reduce bastante la presencia de Meryl Streep en esta ocasión y da paso a una joven actriz que se llama Lily James, que es la que la interpreta cuando era más joven, ¿no? Realmente la película, como hemos dicho, navega un poco entre el pasado y el presente, ¿no? Es decir, el presente unos años después de lo primero que vimos en Mamma Mía 1, ¿no? Y lo hace muy bien, entrelaza muy bien ese presente con el pasado para conocer mejor a los personajes, con lo cual la verdad que es una película, pues eso, muy completa, ¿no? Muy de humor, de musical, divertida, eso es lo que se pretende y muy refrescante. Vamos a la siguiente, Rocío, que yo sospecho que por el título esta quizás me atraiga más. Pues sí, yo creo que te va a atraer muchísimo, se llama La Revolución Silenciosa, es una película alemana que pues es una gran revelación y yo creo que a ti te va a gustar mucho porque navega 5 años antes de que se levante el muro de Berlín y se centra en la Alemania comunista, es decir, sí, se centra en esos momentos, en una escuela secundaria en la que unos alumnos se enteran de que ha habido la Revolución Húngara de 1956 y que ha habido muchas víctimas mortales aplastadas por los soviéticos. Claro, por los soviéticos, y ellos deciden guardar 2 minutos de silencio en el colegio, suficiente para que todo eso, ese gesto insignificante, ¿no? De protesta, podríamos decir, o de guardar un luto, título, ¿no? un luto, efectivamente, un luto por todas estas personas muertas y por todas las miles de personas exiliadas por los soviéticos, se convierta en casi una cuestión de Estado, ¿no? Que hasta esté involucrado un ministro, ¿no? De esa Alemania que poco a poco se iba a ir convirtiendo en en comunista, en un régimen comunista, ¿no? Esto se sitúa, como hemos dicho, 5 años antes de que se levantase el muro.
y cuenta pues la historia de gente común que hace algo extraordinario, que podría parecer algo común como guardar 2 minutos de silencio, pero se convierte en todo un acto de protesta y en un pretexto para mostrarnos un contexto sociopolítico muy complejo, cada vez más complejo, y unos altos mandos, unos mandatarios que veían que la única forma que tenían de instaurar un modelo de sociedad socialista era erradicando a todo el que pensase de forma diferente, ¿no? Al disidente, efectivamente. Y de eso va la película. Mi pregunta, Rocío, es, esto dices que los hechos se producen en el 85, es decir... No, en el 5... 5 años antes de que caiga el muro es el 85. No, de que caiga el muro no, de que se levante el muro. Ah, de que se levante. De que se levante el muro. Entonces sí que me encajan las fechas, vale. Claro, estamos hablando de la revolución del 56 de... Vale, el muro se empieza a construir en el 61. Claro. Vale. Pues entonces vamos a ver puede ser, la idea desde luego... es muy buena, la idea es muy buena. Vamos a ver cómo... En fin, que nos dé una idea de este trailer. Bueno, pues ahí lo tenemos, tiene muy buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena y además pinta. El hecho de que sea europea, que sea alemana, que no sea norteamericana, también hay que reivindicar un poco el cine europeo, a ver si... Claro, y sobre todo la historia, ¿no? De esta historia tan retorcida, ¿no? Que ha tenido Europa en el siglo XX y que qué mejor que un alemán para contarla, ¿no? Precisamente este director, Lars Kraume, lo hemos visto ahí, dirigió hace unos años otra película que se llama El caso Fritz Bauer y que contaba, lo ponía ahí, y que contaba los últimos momentos de la persecución, de la caza a Eichmann, el nazi Eichmann. Adolf Eichmann, sí. Exactamente. Y quería pues contar un poco esa parte de la historia, ¿no? De Alemania. Y ahora va al otro lado, cuando se construye el muro, bueno, estamos justo 5 años antes, pero bueno, a la otra parte de la Alemania partida para contarnos cómo se vivía en el otro lado, con lo cual podemos decir, yo no tengo el placer de haber visto esta primera película, pero sí que me gustaría verla para ver cómo encaja el rompecabezas, ¿no? Porque me da la impresión de que obviamente se pueden ver las dos por separado, porque son dos épocas de la historia de Europa, de la historia de Alemania, pero que efectivamente puede dar la sensación de que sí que encajan bastante bien. Y en este caso, como hemos visto, nos lleva a la Alemania del Este, ¿no? Una Alemania en la que empiezan a disminuirse las libertades, ¿no? En pos de la construcción de un nuevo sistema que al final pues eliminaba las libertades que buscaban muchos jóvenes, que hemos visto en ese tráiler, ¿no? Hay una frase que es demoledora, que es cuando el señor mayor les dice a los jóvenes: habéis quedado como librepensadores, a partir de ahora sois enemigos del Estado. Eso es desolador, un grupo de adolescentes, pero vamos, sí, es la realidad que se vivía en aquellos días en Alemania. Sí, efectivamente, y bueno, ya lo hemos estado viendo ahí, como de un acontecimiento de 2 minutos de silencio aparece hasta un ministro para pedir que quién había sido el que había hecho, quién había hecho eso, pensando en que podía generar una contrarrevolución y acabar con los planes, ¿no? De la Unión Soviética. Es la verdad una historia muy interesante, y el director... A medio camino tiene que ser entre la película y el documental. Sí, porque al final quiere retratar una época, ¿no? Por encima de lo que es la historia, porque la historia sí que efectivamente es muy interesante, ¿no? De ver cómo una generación joven se enfrentaba a esos hechos. Sobre todo también quiere mostrar eso, pues cómo era vivir en esos momentos en esa parte de Alemania, ¿no? Y aparte que acabaron unos en un lado y la otra parte acabó en otra, ¿no? Y es muy entretenida, la verdad, de ver, muy interesante, sobre todo. A mí, desde luego, es de las pelis que vería en el cine, desde luego. Y Sin la duda última, que sí. el título de la última ya sí que es... La última, bueno, ya sabes que ya sabes que yo siempre intento traer todo tipo de películas, ¿no? Pues a veces es para niños, otras veces es, pues, no sé, de todo, ¿no? Thrillers, tal. Pues en esta ocasión he traído un musical, una película histórica, con una trama muy seria y tal, y bueno, pues ahora vamos a acabar ya con una que se llama Persecución al límite, para la gente a la que le gustan los coches, que le gusta a todo gas y todo eso, ¿no? O sea, que va de eso, persecuciones de coches y tal. O sea, sí, bueno, la típica peli que hay que desconectar el cerebro antes de entrar al cine. Sí, básicamente. Básicamente, vale. Sí, bueno, de hecho es muy curioso porque esta película, Persecución al límite, lleva estrenada, podría decirse, desde 2016. O sea, que ha tenido sus problemas. Lo que pasa es que se enfrentó a la quiebra de la productora y se quedó un poco en el aire, ¿no? Entonces sí que pues ha salido por internet, pues... Un poco como Manolete. Sí, bueno, la verdad que sí, que se quedó un poco ahí en el aire, ¿no? Entonces ha salido por internet, la ha visto un montón de gente, luego resulta que ahora se estrena en los cines, es un poco extraño, ¿no? Pero ahora lo cierto es que la tenemos en los cines, Persecución al límite, y además tiene
curiosamente tiene un reparto bastante bueno. Tiene a Nicholas Hoult, tiene a Felicity Jones, a Anthony Hopkins, o sea, te quiero decir que tiene un reparto que parece bastante serio, ¿no? Es una película, bueno, pues que intenta contar una especie de Romeo y Julieta, pero adaptado a todo gas, ¿sabes? Es como una especie de mezcla ahí un poco extraña, ¿no? Que al final no es más, lo del Romeo y Julieta no es un pretexto más, es un pretexto más para poder contar una historia de coches, ¿no? Y de qué bonito es este coche y mira cómo se estrella, ¿no? Al final, y dejar sin coches, también creo que también se desarrolla en Alemania, con lo cual dejar a Alemania sin coches en esta ocasión. Qué bonito es este coche y mira cómo se estrella. Ese podría ser el resumen de la película. Bueno, la ¿no? semana que viene hablaremos de Misión Imposible, de la nueva Misión Imposible, con lo cual también hablaremos de más persecuciones de coches, de más intentar estrellar Porsches y de historias así, pero... Que a los demás nos cae el alma al suelo cuando vemos eso, pero en fin, vamos a ver el trailer. Ya está. Apenas habrá algo más, ¿no? Ya, esa es la película, ya la hemos visto. Parece una película de esta de Antena 3 después de comer, pero... No, bueno, y sobre todo esa, pues una película que tampoco tiene mayor pretensión, ¿no? Que destruir toda la movilidad de Alemania y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Romper, la vocación es romper cosas. Sí, efectivamente, bueno, hay gente que le gusta mucho eso ¿no? De ir al cine a ver este tipo, que aparte también tiene muchos efectos especiales, porque tiene tela, ¿no? La postproducción de una película así, ¿no? Bueno, como hemos dicho, tiene un reparto muy importante, la verdad. Yo creo que algunos se arrepentiría de haber hecho esta película, pero principalmente yo creo que por ejemplo, Anthony Hopkins se llevó una nominación al Razzie, es decir, al anti-Oscar, por su papel en esta película. Dentro de que en el tráiler la verdad es que, bueno, pues las caras que pone y todo parece como su mejor versión del Silencio de los Corderos, ¿no? O sea, yo no entiendo muy bien esa nominación, no la comparto. ¿Podríamos concluir, Rocío, que hoy viernes nos has traído dos películas que hay que ver? Dos películas buenísimas y una que, bueno, pues si la quieren ver... No, bueno, tampoco diría eso, ¿no? Que al final siempre hay gente que le gusta ver este tipo de cine, ¿no? Bueno, si no es usted muy fanático de las explosiones y de los coches, pues, en fin, opte por las otras dos. Bueno, y que, a ver, también es cierto que hay actores que, bueno, pues Nicholas Hoult y Felicity Jones son buenos actores, la verdad. Felicity Jones está muy de moda. Y el otro, y Anthony Hopkins, pese a esa nominación... Y el mejor en esta película, Ben Kingsley, que la verdad hace un papel así de capo que es bastante convincente, ¿no? Pero bueno, que lo dicho, que lo que se ve en el tráiler es lo que es la película, ¿no? Pero bueno, algo más. También es cierto que es una película que lleva mucho tiempo intentando salir adelante por la quiebra de la productora, porque se fueron dos actores, los dos fichajes al principio que había de actores se marcharon, eran Zac Efron y Amber Heard, los dos se marcharon de la producción, con lo cual, bueno, pues ha sido que ha costado mucho salir adelante y bueno, a veces sale bien y a veces sale mal. Esta no es de las veces que ha salido bien, pero bien. Bueno, habrá que verla también para juzgar, Rafa. Rocío, mil gracias, como siempre. Gracias, muchas gracias. Pasa buen fin de semana y a ustedes les deseo lo mismo, que pasen un buen fin de semana. Les dejo con el informativo de Intereconomía.